Hola amigos de la revista Seguridad Minera, del Instituto de Seguridad Minera. Les habla Marco Polo, soy editor de la revista. Bueno, y antes de empezar con la entrevista, permítame manifestar nuestro pesar por las víctimas de esta pandemia, tanto en nuestro país como a nivel global. Agradecemos también, por supuesto, a las miles de personas que se encuentran trabajando y dando batalla para afrontar esta pandemia. Y a propósito del COVID-19 y la respuesta que ha dado el sector minero peruano a este fenómeno, hemos invitado al doctor Ismael Cruz Timaná, quien tiene amplia experiencia en materia de salud ocupacional. Él es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un máster internacional en seguridad y salud ocupacional de la Universidad Ludwig Maximilians de Alemania, experto en toxicología por el Colegio Químico de Sevilla, España, y consultor de salud ocupacional de la empresa COICA, así como gerente de la empresa consultora Global Preventosh. Él tiene, como digo, como he dicho, él tiene bastante experiencia en lo que es el trabajo en salud ocupacional en la industria minero-metalúrgica. Ha trabajado en empresas como Minsur, Votorantim Metais en Perú y Taboca en Brasil. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y darnos este espacio para poder compartir con nuestros seguidores de la revista Seguridad Minera. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. Y encantado de participar. Gracias por permitirme este espacio que me permite pues, compartir algunos lineamientos, algunas prácticas que ya estamos viendo en esta situación realmente tan nueva para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias otra vez. Ciertamente esto sorprendió a todas las personas prácticamente, al común Yes. de las personas, pero también fue sorpresa para muchas empresas. Y a la luz de lo Correcto. hecho y de lo actuado hasta el momento y de lo que se conoce, ¿qué podrías decir? Las empresas mineras y sus operaciones, eh, ¿cómo estaban al momento de afrontar este tipo de eventos? Bueno, como te menciono, esa es una situación bastante compleja, ¿no? Es bastante nueva. Que ha afectado realmente a todo el globo, ¿no? Yo no creo que alguna empresa haya estado 100% preparada para lo que se venía, ¿no? Y probablemente porque no entendíamos un poco cómo es la epidemiología de esta enfermedad, cómo es el modo de transmisión. A veces lo veíamos tan lejos, ¿no? Un país como China, ¿no? Y nosotros le decíamos, oye, esto llegará, no llegará, nunca supimos, ¿de acuerdo? De repente pocas anticipaban lo que se veía venir, ¿ok? Pero yo creo que nos faltaba un poco entender. Y no sé si me permites, Marco, presentar algunas Claro, láminas, como les estaba diciendo, ¿no? Esto se originó en China, nosotros estamos aquí, era un poco complicado, ¿no? Y estamos en enero, de repente febrero, ¿no? La epidemia se iba teniendo más alcance. Nosotros tampoco ni siquiera imaginábamos que esto iba a llegar. Entonces, muchos países y también las empresas probablemente no anticipaban tener algunas medidas, ¿no? Para poder tener un plan de contingencia. Y es que, bueno, actualmente ya vemos que el alcance es global, ya tenemos 2 millones de casos confirmados, más de 130.000 muertes, un saldo bastante alto, ¿no? Y en Perú, ojo que esta es la estadística del día de ayer, ¿no? Tenemos 13.489 confirmados con 300 muertes, ¿no? Y acá un poco la división por regiones. Y aquí es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En minería, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde es la región que nosotros estamos operando? ¿De acuerdo? Y vemos realmente que casi todas las regiones del Perú tienen una estadística de casos confirmados o incluso de mortalidad, que es el número que está entre paréntesis. Déjame ver si acá tengo un puntero
que me ayude mejor. Aquí está. ¿No? Todos estos números de acá son los casos de muerte, ¿de acuerdo? Y que podrían estar reflejando una buena cantidad de casos confirmados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es una pandemia, este es un problema muy serio de salud pública y que las empresas mineras, si es que las medidas que adopta el gobierno o que adoptan nuestras autoridades no son eficientes, nuestras empresas mineras van a ser meramente reactivas a recibir casos, ¿no? Si es que no controlamos el problema de salud pública. Entonces, no debemos perder ese foco, ¿no? O sea, las empresas mineras siempre tienen que estar al tanto de lo que ocurre en la gestión de salud pública en esta situación de pandemia y también ver cómo nosotros contribuimos o colaboramos para poder mejorar las condiciones de salud pública que están ocurriendo en nuestras regiones, que yo creo que muchas empresas mineras ya lo están haciendo, están contribuyendo, brindando EPPs, en temas de saneamiento, desinfección, etcétera, ¿no? Entonces, nunca debemos perder ese foco. A tu pregunta, Marco Polo, yo creo que ha habido poca anticipación al respecto. Y esto también es otro ejemplo, ¿no? O sea, por decir, un buen indicador de salud o de capacidad en un sistema de salud son las camas hospitalarias. Y el Banco Mundial tiene una estadística bastante interesante en el número de camas hospitalarias por 1.000 personas. Y como tú ves, aquí en el Perú, ¿no? Tenemos 1.6 camas hospitalarias por 1.000 personas. Esto obviamente antes de la epidemia, porque ahora ya la gestión de salud en el Perú, pues están aumentando camas, etcétera, ¿no? Pero así es como nos encontramos. Entonces tú me dices, ¿estamos preparados? Yo diría que no. Yo diría que incluso países digamos, desarrollados, ¿de acuerdo? Que tienen mayor número de camas hospitalarias, aún así se desbordaba la cantidad de casos, por la cantidad de casos confirmados. Entonces, este es, por ejemplo, un buen indicador de ello. Y también la historia nos enseña, ¿no? La historia nos enseña a que, por ejemplo, en 1918 ocurrió lo que es la gripe española, una epidemia de gripe española que ocasionó mucha mortalidad en el mundo, ¿ok? Y ya en esos tiempos ya se implementaba lo que es el distanciamiento social. Y acá hay dos ejemplos, ¿no? De dos lugares de Estados Unidos. San Luis, que a los 2 días de su primer caso fatal de esta epidemia, ya dictamina un distanciamiento social, a diferencia de Filadelfia, que al 13 o al 14º día dictamina lo que es distanciamiento social. Y miren la diferencia en cuanto a el comportamiento epidémico. Miren toda la casuística que tuvo en este caso Filadelfia a comparación de San Luis. Y esto ocurrió, ojo, en 1918. O sea, el tema de distanciamiento social no es algo nuevo. Esto ya lo sabemos de la historia, ¿no? Entonces, otra vez, tú nos dices qué tan preparados hemos estado, ¿no? A veces nos olvidamos de la historia. La historia ya nos enseña. Sin embargo, hay países que, bueno, han cerrado sus fronteras tarde, han dictaminado el distanciamiento social tarde y ya tenemos las consecuencias. Ciertamente dices algo importante, ¿no? La historia nos enseña. Y a partir de esa historia de casos o de epidemias y pandemias anteriores, se ha construido toda una documentación, ¿no? Toda una normatividad que se expresa también en sistemas de gestión, ¿no? Especialmente en lo que es salud ocupacional e higiene industrial, ¿no? Y está dentro de los sistemas de gestión el punto de los riesgos biológicos. ¿Cómo así es que, aún estando, digamos, considerados los riesgos biológicos dentro de estos sistemas, cómo es que han aparecido a partir del COVID-19 nuevos procedimientos, nuevos protocolos? Es más, se está dando a cada sector la posibilidad de crear protocolos por sector. Entonces, digamos que va a haber, ya está habiendo una cantidad numerosa de documentación. Entonces, ¿cuál de esta documentación adoptar? ¿Cómo sistematizarlos para que, digamos, las nuevas generaciones de profesionales puedan
digamos, adoptarlos de la manera más eficiente y eficaz en cada una de las actividades que se desarrollan a nivel productivo. Correcto. Sí, bueno, es cierto, nosotros en la actividad minera siempre hemos mapeado en nuestro IPER, ¿no? En nuestra evaluación de riesgos en general, los riesgos biológicos, ¿ok? Usualmente los riesgos biológicos, pues, probablemente estaban limitados un poco a los lugares como los comedores o los centros de salud dentro de la mina, ¿no? O de repente en lugares donde había en los tanques o aguas estancadas, ¿de acuerdo? En donde podrían proliferar microorganismos, ¿no? Sin embargo, no se tomaba en cuenta controles críticos sobre esto. Pero hay diferentes niveles en tema de riesgo biológico, Marco, ¿no? O sea, en lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una epidemia de un virus, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta el grado de capacidad de enfermedad del microorganismo. Y por eso que yo te muestro aquí lo que es la triada epidemiológica, ¿no? Y esto es importante como concepto para que nuestros, digamos, supervisores de seguridad, los encargados de seguridad y salud de las empresas mineras, puedan tomar en cuenta las medidas de control. Porque, ojo que nosotros no podemos forzar la matriz convencional del IPER, ¿ok? Para poder establecer los riesgos a partir de una pandemia o una epidemia. ¿Okay? Entonces tenemos que entender bien lo siguiente. Para que ocurra una enfermedad infecciosa tiene que haber tres actores. En primer lugar, el agente, que en este caso es un virus. ¿Ok? El virus pues tiene diferentes tipos o de grados de virulencia y también tenemos que ver la cantidad de microorganismos que entra a un ser vivo para causar la enfermedad. Pero el agente o el microorganismo por sí solo no ocasiona la enfermedad. El otro actor es el huésped, que de repente podemos ser nosotros, ¿ok? Como receptores de este agente biológico. Pero aún así, necesitamos un aspecto de ambiente, ¿no? Para que se genere una enfermedad. Y aquí hay varias características en lo que se refiere a huésped, ¿ok? Como por ejemplo, las personas que tienen mala higiene, ¿no? Son más propensos a tener infecciones, ¿no? El tema de género, mujer o hombre, y lo estamos viendo actualmente, Marco, ¿no? La prevalencia, o sea, la distribución de la enfermedad en hombres y mujeres es aproximadamente 60-40%, ¿no? Prevalece un poquito más en los hombres, ¿no? La edad, ¿de acuerdo? La edad, ¿no? Vemos que en esta pandemia el grupo de adolescentes o de niños son los menos afectados, ¿no? La susceptibilidad de las personas, o sea, el estado nutricional, el estado inmunológico, es por eso que las personas con enfermedades concomitantes o las personas mayores de 80 años son más susceptibles a tener complicaciones de la enfermedad, ¿no? Y en cuanto al ambiente, tenemos que ver, pues, cuáles son los vectores de la enfermedad. Bueno, en este caso, no, en el caso de esta pandemia, no es que haya vectores como otro tipo, como el dengue, por ejemplo, que necesita el mosquito, ¿no? Pero en este caso no, es una transmisión de humano a humano, ¿ok? Los factores socioeconómicos, es decir, las aglomeraciones, el estado de hacinamiento, la capacidad de servicios de salud y la prevalencia de la enfermedad en una región. Entonces, tienes que tener en cuenta todo esto para poder estimar un riesgo de estas características, ¿no? Y acá hay otro concepto que me gustaría también enfatizar, es decir, cómo es la cadena de la infección de esta epidemia, ¿no? Nosotros tenemos un reservorio, o sea, el agente, en este caso el virus, vive en un ser vivo, ¿de acuerdo? Que puede ser un mamífero, que puede ser el humano, etc. En el caso del coronavirus, ojo que el coronavirus es una familia, ¿no? Los perros, algunos mamíferos tienen virus coronavirus, pero no del tipo de la gente que actualmente está ocasionando esta pandemia. Entonces, actualmente, con esta pandemia, el reservorio del coronavirus, que es el SARS-CoV-2, ¿ok? Se encuentra en los humanos, ¿de acuerdo? Y es el que se convierte actualmente en el reservorio. Ojo que esta es una enfermedad o una infección que se transmite de los mamíferos
como el pangolino o los murciélagos, que es lo que se establece en las teorías, ¿no? Que es el virus que de alguna forma, y por la estrecha relación que hubo entre estos animales y el hombre, pues este virus mutó y finalmente supo adaptarse y poder transmitirse de humano a humano. El modo de transmisión en el coronavirus principalmente es por gotas respiratorias, ¿no? Y por vía indirecta a través de las superficies y las manos. Y finalmente, pues esto va a afectar a a las personas susceptibles, a las personas sanas, ¿no? A través del sistema respiratorio. Y por eso que acá es bien importante conocer esto, Marco, ¿por qué? Porque acá en ningún momento yo he dicho que la enfermedad entra por la piel, ¿no? Acá es bien importante eh, de dónde sale, ¿no? Tienes acá el reservorio con el agente, sale el sistema respiratorio y a un huésped susceptible entra por el sistema respiratorio. Entonces la pregunta es, ¿y por qué estamos indicando usar guantes? ¿No? ¿Por qué estamos indicando usar guantes en la persona? Vamos a indicar a los mineros que usen guantes para protegerse del virus. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender esto porque creo que actualmente nos estamos aventando mucho a establecer algunos controles que probablemente no sean muy eficientes o de repente que nos distraigan de controles que sí son más eficientes, como el simple hecho de lavarse las manos. ¿De acuerdo? Entonces, un poco tu pregunta era lo que quería comentar, ¿no? Ahora, bueno, otra cosa que debemos conocer es los síntomas, ¿no? Cómo se presenta la enfermedad, ¿no? Principalmente con fiebre, tos seca, con fatiga, ¿de acuerdo? La mayoría de las enfermedades son leves a moderadas, o el 80%, y entre 5%, 6% son personas que van a ir a un cuarto de cuidados intensivos, ¿no? El tiempo de incubación es de 5 a 6 días en promedio. Y acá también hay algo interesante, Marco, bien interesante, que mucha gente que está asintomática, ¿de acuerdo? Y que no lo sabe, y no sabe que tiene el virus, puede incluso ahí transmitir la enfermedad. Y esa es una cosa bien complicada y probablemente una de las cosas que haya explicado por qué se ha transmitido tan rápido. Y eso nos permite pensar, oye, vamos a terminar la cuarentena y todos los trabajadores mineros van a regresar. Ok, vamos a hacer check de temperatura, vamos a preguntarles si han estado cerca de un contacto, si se sienten mal, etc. Pero también va a haber casos que probablemente sean personas asintomáticas, ok, asintomáticas, que pase todos los filtros, todos los controles, ¿no? Y que estén llevando el virus a la unidad minera, ok. Y es ahí donde tus otros controles deben funcionar, ¿no? Como son la higiene y el distanciamiento. Si tú mantienes esas medidas dentro de la unidad minera, probablemente la persona que entre con el virus asintomática aún pueda contener la transmisión hacia otras personas. Hay ¿Ok? áreas donde definitivamente en un campamento minero son, digamos, más concurridas, ¿no? Tenemos los comedores, Sí, tenemos exacto. las mismas aulas de capacitación, las áreas donde se entregan los equipos de protección personal, los de operaciones, ¿no? El mismo transporte, los comedores, ¿no? Y las áreas de campamento donde la gente va a ir a descansar, ¿no? Entonces, se va a tener que diseñar una cantidad de protocolos para cada zona concurrida, digamos. Así es. Entonces, tienes que iniciar ahí de repente por los puntos críticos. ¿Cuál van a ser tus puntos críticos en los cuales tú tienes que establecer controles? ¿No? Pero ¿cuáles son acá hablamos de en los lugares donde hay mayor aglomeración, tú bien lo has mencionado, ¿no? Los comedores, los campamentos, el transporte, ¿no? Ahora, antes llevabas 40 personas o un poco más en el bus de transporte personal, ahora vas a tener que reducir a 50%, ahora, incluso hay una normativa ahorita, ¿no? Claro. ¿No? Que tienes que reducir 50% el aforo, ¿de acuerdo? Y aunque eso dificulta más el tema logístico de algunas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, Marco, se tiene que establecer estándares, ¿no? Es un estándar bastante completo, con un buen alcance, en cuanto a la prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta si en caso tú tienes ya un caso confirmado, ¿de acuerdo? Acá yo estoy
te estoy mostrando, ¿no? Algunos aspectos que podría tener este estándar, ¿no? Lo mínimo que debería tener, yo creo, ¿no? O sea, en temas de capacitación, abordaje de personas sintomáticas, abordaje de contactos, criterios para el retorno al trabajo, ¿no? Porque vas a tener gente o sospechosa o confirmada, vas a tener que decir cuándo va a retornar al trabajo esa persona, ¿no? Aspectos de comunicación, tanto interna como externa, a las comunidades. ¿Cómo vamos a comunicar o debemos comunicar nuestros planes de acción preventivos a las comunidades, a nuestros stakeholders, a los contratistas? ¿De acuerdo? Y todos tenemos que estar bastante sincronizados, ¿no? Comunicar la implementación de los controles, en fin, una serie de medidas que como mínimo debemos tener en cuenta, ¿no? Se trata de una tarea, evidentemente, que no está eh, suscrita solamente o hecha para el responsable de salud ocupacional o de higiene ocupacional, ¿no? O industrial. Prácticamente esto tiene que ser elaborado y liderado por la alta dirección. Definitivamente, ¿no? Esto, como estamos hablando de comunicación externa, ¿no? Comunicar a nuestros stakeholders, ¿no? La alta dirección, esto, y como sabemos todos, ¿no? En todo sistema de gestión de seguridad y salud, la alta dirección siempre juega un papel importante, y esto no es la excepción. Entonces, tenemos que tener responsabilidades de alto mando, ¿no? De mando medio, de trabajadores, ¿no? Del personal de salud, etcétera. Es ideal que haya igual un responsable que administre este estándar, ¿no? O este procedimiento, ¿de acuerdo? Porque esto es bastante dinámico, Marco. Es decir, aquí estamos hablando de una situación que cambia día a día, y nosotros lo vemos todos los días con el mensaje del presidente. Los números cambian día a día, día a día, ¿de acuerdo? Los casos confirmados, hoy día puedes estar tranquilo, mañana tienes uno, pasado tienes 5, ¿no? Y luego tienes 10, ¿ok? Entonces tenemos que actuar rápidamente para poder tener una estrategia de ser epidemiológico y contener la enfermedad. Entonces el responsable de esto tiene que estar liderando un procedimiento bastante dinámico, porque la situación así lo es. En la medida que todavía hay mucha incertidumbre, pero digamos, en el corto plazo prácticamente se van a reiniciar las actividades quizás por sectores, bueno, todavía esta parte está por definirse en este momento, pero lo cierto es que el virus ha llegado para quedarse, digamos, por un lapso no establecido, no determinado, ¿no? En este momento. Entonces, los trabajadores que regresen a laborar van a estar, digamos, pensando en sus familias, cómo estarán, eh, además de haber soportado el estrés que ha producido la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿te parece que podría tener un efecto negativo sobre el desempeño en seguridad eh, esta situación? Bueno, actualmente, y eso, todos estamos involucrados en esto, que hay factores de riesgo a la salud mental, ¿no? Entonces hay muchos factores como es la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es un virus nuevo. Cada vez sabemos más acerca del comportamiento y de la afectación de la salud de este virus, ¿no? Hay múltiples artículos científicos que salen todos los días, ¿no? Y nos cuentan las novedades, pero de hecho que hay factores de riesgo como la cuarentena, el, nunca falta el que tengas un enfermo ya en casa o un enfermo conocido, la misma persona ya tiene temor a infectarse, ¿no? El hecho de restringirte la libertad, ¿no? Ya no nos desenvolvemos como antes, el estar aislado por el tener excesiva información también, Marco, ¿no? Información de todo tipo que tenemos que saber filtrar. Esa sensación de falta de soporte, oye, ¿a dónde voy? Y si me enfermo, ¿qué hago? Y si de repente yo tengo una enfermedad y ahorita no me pueden atender, ¿qué cosa voy a hacer? ¿No? El contenido de la información, de los medios de comunicación, el cambio de hábitos. Esto va a ser una lección aprendida, Marco, ¿no? Esta epidemia por lo menos nos va a dejar ese reforzamiento en los hábitos de higiene, ¿no? El estar distanciados, tú sabes que las personas pues necesitamos acercamiento para
tener mayor afecto, ¿no? Y la inestabilidad laboral que se ve en muchos sectores. Entonces, definitivamente todos estos factores de riesgo va a tener consecuencias a nivel de la salud mental, ¿no? Y definitivamente en lo que se refiere al trabajo, ¿no? Vamos a tener probablemente, ¿no? No, bueno, no quiero presagiar eso, ¿no? Pero No hay que es lo que hacer. nosotros tenemos que controlar, ¿no? O sea, la gente va a venir con una salud mental de repente un poco deteriorada, ¿de acuerdo? Y que requiere mayor control de la supervisión, ¿no? ¿Qué mejoras en la gestión de la salud ocupacional, de la higiene industrial, y especialmente en lo que es la gestión de los riesgos biológicos vislumbras, digamos, en el mediano plazo? Bueno, aquí definitivamente vamos a tener lecciones aprendidas, ¿ok? Y definitivamente uno de ellos es reforzar nuestros planes de contingencia, ¿no? Sobre estos ya riesgos epidemiológicos, lo podemos llamar así, que creo que muy pocas empresas mineras lo tenían en cuenta. Entonces tenemos que reforzar eso, reforzar las prácticas de higiene, ¿no? Reforzar medidas preventivas ante las epidemias. El tema de vacunación, ¿no? Que no usualmente se brindaba al 100% a los trabajadores mineros. Actualmente esta enfermedad no tiene vacuna disponible, aunque se está trabajando en ello. En algún momento ya la vamos a tener disponible y por eso que se tiene que aplicar, yo diría, al 100%. Mejorar nuestra capacidad de atención de salud, ¿no? Por lo que habíamos hablado. Realmente nuestra capacidad estaba muy disminuida, ¿no? Evaluar el impacto de la salud no solamente dentro de la mina, sino también en las comunidades, ¿no? Seleccionar información confiable y yo creo que una cosa que hemos aprendido en Marco es enfrentar los desafíos, ¿ok? Enfrentar los desafíos con buena determinación y con muy buena actitud, ¿no? Yo creo que el trabajador minero se caracteriza por eso. Muchas gracias, doctor Cruz. Ha sido el doctor Cruz, Ismael Cruz Timaná, médico con gran experiencia en términos de salud ocupacional en las operaciones mineras. Y hemos escuchado algunas recomendaciones, ¿no? Esperamos que pronto esta crisis sanitaria sea controlada, pronto, y todos podamos regresar a nuestras actividades digamos, a una nueva realidad, ¿no? Los invitamos a visitar nuestra página web, revistaseguridadminera.com, y suscribirse a nuestro boletín gratuito y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.